Al recorrer las Escrituras, nos vamos a encontrar con dos aspectos que Dios nos pide claramente: escuchar atentamente y obedecer. Son dos rasgos, son dos características que el Señor le pide a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, aunque el tema de escuchar y obedecer se remonta mucho más que eso, va justamente desde sus principios. Así que no hay bendición, mis queridos, si no hay obediencia. Eso lo vemos siempre y siempre en la palabra de Dios. Pueblo que obedece, Dios lo bendice. Pueblo que desobedece, pues también sufre de las amargas consecuencias de sus decisiones. Dios exclama en repetidas ocasiones en todo el Antiguo Testamento: oye Israel, por ejemplo. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, y luego comunica su mensaje de parte de los profetas hacia el pueblo del Señor. Y Dios no solamente le pide al pueblo de Israel para que escuche el mensaje, sino también para que ponga por obra lo que Él dice. Oír y obedecer son aspectos muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta cuando se trata de escuchar al Señor. El pueblo de Israel recibió generalmente el mensaje de esa manera. Recibió el mensaje de muchas otras formas, pero particularmente Dios les comunicó puntualmente su palabra a través de hechos, a través de portentos, a través de señales. Aun cuando Israel salió de Egipto y se encaminó hacia el desierto de Getsemaní o hacia el monte de Getsemaní, Dios le habló puntualmente, audiblemente, y deseaba realmente que el pueblo de Israel le escuchara. Pero había algo que realmente hacía la diferencia en el tema de Israel. Israel escuchaba la palabra de Dios. Israel pues percibía audiblemente lo que Dios comunicaba, pero había un rasgo negativo: no obedecía. Y porque no obedecía era de que al pueblo de Israel también, tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos. Israel en muchas ocasiones desobedeció y consecuencia de ello fue que sufrió el castigo de parte de nuestro Señor. Dios mandaba a sus siervos, Moisés, Josué, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, los profetas conocidos como profetas menores, les mandaba un mensaje, un anuncio claro a su pueblo, un anuncio puntual, pero el pueblo realmente simplemente se negaba a obedecer. Por eso, mis queridos hermanos, sus frecuentes dificultades nacían del hecho de no obedecer la voz del Señor. ¿No es cierto de que nos pasa a nosotros igual? ¿No es cierto, mi querido, de que buena parte del dolor o buena parte de las penas y el sufrimiento en nuestra propia vida resultan de no responder con obediencia a su voz, de cerrar nuestros oídos a sus directrices, de cerrar nuestros oídos a su voluntad y de no hacer caso? Pero esto de no querer escuchar a Dios no era prácticamente problema propiamente del Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos habla también que en el Nuevo Testamento, o sea, el principio fue siempre el mismo: escuchar y obedecer. Y Jesús enmarcó mucho acerca de esto. El apóstol Pablo enmarcó mucho acerca de esto, de escuchar y obedecer a Dios. Por ejemplo, Jesús le dice a todos sus oyentes en el Sermón del Monte: cualquiera pues que me oye estas palabras. Oigan, habla acerca de oír, de escuchar. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. Escuchen esto: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué razón? Porque estaba fundada sobre la roca. San Mateo 7, 24 y 25.
Habla acerca de oír y hacer lo que se escucha, practicar y llevarlo a la práctica. También Jesús dijo en San Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dijo el Señor. Y el medio hermano de Jesús, o sea, Santiago, porque fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 22, él dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, esto es muy significativo, mis queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios puntualiza algunos aspectos o algunas cosas que nosotros, como sus hijos, debemos tomar en cuenta. El libro de Apocalipsis cierra con esa frase, con esa expresión en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, de que son bienaventurados aquellos que oyen, aquellos que leen y aquellos que toman la palabra de Dios y que la hacen suya. Jesús en muchas ocasiones dijo, y también el apóstol Juan, escritor del Apocalipsis, él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, todo esto, mis queridos hermanos, resulta muy significativo para nosotros porque podemos ver a un Dios interesado, a un Dios preocupado, podría decirles, un Dios que realmente se interesa de dar a conocer sus instrucciones, sus prerrogativas, sus consejos, sus mandamientos a un pueblo que debe estar dispuesto a escuchar. Habla acerca de oír atentamente. Habla acerca de tomar realmente la instrucción directa de parte de nuestro Señor. Y si bien es cierto, hoy nosotros no escuchamos audiblemente la voz de Dios, sin embargo nos ha dejado un libro maravilloso y es la Santa Biblia, es su voz autorizada para nuestras vidas, para que nosotros podamos de ella aprender. Y saben una cosa, mis queridos, resulta significativo que en la primera pareja que Dios creó, estableció el mismo principio: escuchar y obedecer. Fueron dos asuntos que Dios le pidió a Adán y Eva ya en el huerto del Edén. Sin embargo, ellos iniciaron a desarrollar ese rasgo de los que no escuchan. Desde el principio ellos como que pusieron un precedente de no querer realmente escuchar atentamente a lo que Dios dice, y ellos se negaron a escuchar y a aceptar, y por ello cosecharon dolorosas consecuencias de sus actos. Cosecharon realmente lo amargo, la hiel del dolor. ¿Por qué razón? Porque desobedecieron deliberadamente. La desobediencia, mis queridos, tiene realmente un precio, y un precio muy alto. Un precio que sin duda alguna usted querría evitárselo, pero para ello entonces hay que escuchar atentamente a lo que Dios dice. Ahora, cuando leo la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, me doy cuenta acerca de estos principios tan claros. Y lea lo que dice conmigo Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, oiga esto: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mi querido, Dios había creado un ambiente perfecto, un ambiente especial en el huerto del Edén. Y todo lo que había en ese lugar era de carácter celestial. Imagínenselo: ríos cristalinos, no había contaminación, no había desperfectos, todo estaba, mire, al centavo, como se dice, todo era al 100, todo era de nivel, todo era realmente lindo, era maravilloso. Yo me imagino al hombre jugando con los átomos, cosa que nosotros no vemos, y tratando de concatenarlos, de unirlos, de hacer algo. Imagínense, nosotros hasta ahorita en pleno siglo XXI es que como que empezamos a desarrollar ciertas capacidades, porque está profetizado, dice la palabra, que la ciencia aumentaría.
Pero que en ese entonces, en ese estado original de perfección, el hombre tenía prácticamente todas esas características. Entonces Dios le dice, en otras palabras, a Adán y a Eva: ¿saben, hijos míos? Todo esto que ustedes ven lo hice para ustedes. Todo está a disposición suya. ¿Para qué? Para que lo disfruten y lo gocen. Lo que hablábamos el domingo anterior. Que Dios hizo todas las cosas abundantemente. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Y Dios le dice eso a Adán y Eva. Yo hice todo esto para que ustedes gocen, para que ustedes los disfruten. Todo lo que les pido nada más es que cuiden, es que administren, es que sojuzguen la tierra, es que ustedes puedan realmente administrarlas. Y les daré las fuerzas, les daré la sabiduría necesaria para que puedan hacerlo. Luego agregó el Señor un detalle, un dato. Solo tengo una restricción. Hay un árbol en este huerto alrededor del cual he puesto un círculo. He puesto una protección y bajo ninguna condición deben comer del fruto de dicho árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Mi querido, Dios fue claro, amén. Dios fue conciso. Además de eso, Dios fue breve, Dios fue puntual en lo que le pidió al hombre y a la mujer. Y no podían olvidar esta simple prerrogativa, este simple mandato de parte de nuestro Señor. Fue una palabra de precaución, fue una palabra de advertencia. Mi querido, no es extraño cuando pensamos en nuestra propia vida y en la provisión de Dios que de pronto, como el pelo en la sopa, sale Satanás buscando el cuerpo de un animal cuyas características seguramente era de lo más bello de la creación, y que de pronto entonces venga y nos señale justamente aquello que no debemos hacer. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Justamente en ese huerto de esplendor, en ese estado de perfección, realmente aparece entonces Satanás para dar su punto de vista, para señalar justamente lo que ellos no debían hacer. Ahora, mi querido, yo quiero decirle de que todo no harás en la Biblia, hay muchos que lo ven mal, pero realmente los no harás de la Biblia es una promesa de protección de parte del Señor. Y Él siempre se ocupa de lo que más nos conviene. Dios no va a poner ninguna trampa. Dice la palabra de Dios que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dice que dará la salida para que nosotros podamos soportar. 1 Corintios 10:13. La palabra de Dios también dice en Santiago que Dios no tienta a nadie, porque Él no es tentado por el mal. Pero ¿sabe una cosa? Aparece justamente el enemigo y trata de poner en tela de dudas lo que Dios ha dicho. Dios había dicho: no comerás, o sea, no harás esto. Esto es algo puntual. Y si yo te digo Adán, yo te digo Eva, mis hijos, es porque realmente eso es lo que les conviene. Entonces, con esto, mis queridos hermanos, familia, quiero decirles de que cuando Dios dice no harás o no hagas esto o aquello, bueno, no quiere impedir, como les decía, que disfrutemos la vida. Más bien, quiere evitar que nos destruyamos a nosotros mismos y que nos coloquemos en una posición en la cual no podamos disfrutar la vida. Todo no harás, recuerde esto, es expresión del amor divino para con sus hijos. Porque Dios nos ama, por eso nos advierte, por eso nos dice qué no debemos hacer. Y desde luego sabemos que Satanás vino y tienta a Adán y a Eva. Los pone prácticamente en una situación de apuro. ¿Y qué pasa? La narración bíblica dice que Eva comió del fruto, lo ofreció a Adán y el pecado entró en el mundo. De modo que hoy día nosotros sufrimos las consecuencias de su imprudencia.
Sufrimos las consecuencias de su desobediencia. Y por esa razón, mis queridos, en esta tarde quiero señalar algunos principios en este relato de las Escrituras que pinta lo que ocurre cuando hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Por eso es que este mensaje se titula Oídos sordos. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la voluntad de Dios? En primer lugar, cuando no escuchamos a Dios, escuchamos a las voces equivocadas. A diferencia de Eva, mis queridos hermanos, nosotros no vivimos en el huerto del Edén, a excepción de que alguno pues pueda tener una mansión y viva en un lugar, miren, excelente, buen ambiente, pero realmente nosotros no vivimos en un lugar donde no hay pecado. Porque todos pasamos o vivimos en un mundo donde se propaga el pecado. Y cuando hacemos oídos sordos a lo que nos dice Dios, escuchamos voces equivocadas. Cuando nosotros no escuchamos lo que Dios nos dice, comenzamos a prestar atención a otras voces atractivas que tienen un propósito. ¿Y saben cuál es ese propósito? Nuestra destrucción final. El caos en nuestras vidas. La destrucción de la vida, de la familia, del trabajo, de lo que nos rodea. Y prácticamente cuando nosotros dejamos de escuchar esa voz, cuando hacemos oídos sordos a lo que Dios nos dice, entonces viene o sucede lo inevitable, la destrucción final. Uno de los actos más trágicos que se puede cometer consiste entonces en hacer oídos sordos al Dios Todopoderoso. Y cuando tal cosa ocurre, ¿sabe una cosa? Se le da lugar a Satanás, porque no hay otra dirección, no hay un punto intermedio, mi querido. Con frecuencia sabemos lo que Dios quiere que hagamos, mas por alguna razón nosotros decimos, ya lo sé, Señor, pero cuando decimos pero o le ponemos peros al Señor, en realidad le estamos diciendo al Señor que no queremos oír lo que nos está diciendo. A Dios no hay que ponerle peros, mis queridos. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre tiene la razón. Porque Dios habla puntualmente. Porque Dios quiere darnos realmente a conocer su voluntad. Así que cuando nosotros le ponemos pretextos o peros al Señor, ¿sabe una cosa? Se despierta en otro sitio alguna otra voz que viene a confundirnos y de hecho eso nos lleva a decisiones destructivas. Es entonces cuando volvemos los oídos hacia otras voces que nos alejan de la voluntad de Dios, que nos llevan lejos de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. En segundo lugar, cuando dejamos de escuchar a Dios, somos fácilmente engañados. Génesis 3, 1 al 4 registra la conversación de Satanás con Eva y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Oigan esto. ¿Saben cuando Satanás le dice a la mujer no moriréis? O cuando dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Saben qué está diciendo Satanás? Pues mira, Eva, ¿sabes una cosa? Yo te lo voy a poner fácil. Analicemos la situación en su pleno contexto. Yo sé lo que Dios dijo, pero no seamos tan encerrados pues. No seamos tan estrechos con este asunto. La verdad es que de ningún modo van a morir. Eso que dijo Dios, pues sí, tiene una verdad, pero también tiene algo que es licencioso, es algo permitido.
Mis queridos amigos, cuando hacemos oídos sordos a lo que Dios dice, prestamos atención a otras voces y frecuentemente terminamos engañados. Y ese realmente es el peligro. Satanás, quien es el padre de la mentira, dice San Juan 8:44, engañó a Eva por medio de su astucia. La engañó con sus palabras hábiles y sutiles. Entró justamente como una línea delgada que penetró y poco a poco cayó Eva en su trampa. Y ¿saben una cosa? Satanás usó casi la misma palabra de Dios. Casi usó la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? ¿Saben? Decidir no escuchar a Dios cuando sabemos que nos está hablando es un acto de rebeldía. Cuando prestamos atención a una voz que no es la de Dios y nos dice casi lo que Dios dice, nuestra perspectiva se desequilibra, nuestra mente se confunde, nuestra razón muchas veces queda, topada, queda atrofiada. Nuestra visión prácticamente queda anulada. Hay un velo que se viene y se pone sobre nosotros. La persona que está en sintonía con Él, en cambio, y lo escucha a Él, y que pone atención a lo que Dios dice, tiene la mente más clara, tiene la mente más aguda que la persona que no lo escucha cuando se trata de asuntos espirituales o morales. Por eso es que la gente, cuando descuida su relación con Dios, entonces como que va y escucha otras voces y hace lo que quiera, vive como quiera y dice comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. ¿Por qué razón? Porque su nivel, su estándar de vida está por debajo de lo que Dios dice, de lo que Dios ordena. Quien escucha a Dios, mi querido hermano, tiene una percepción, tiene una comprensión, una claridad mental que otros no poseen. Por eso es necesario, es puntual, mi querido, escuchar lo que Dios dice. Hay un poder de concentración, hay un poder de discernimiento en aquel que escucha al Señor. Pero aquel que no escucha realmente no tiene ese poder de concentración, no tiene esa claridad de mente. Satanás nos engaña fácilmente, mi querido joven. Satanás nos engaña fácilmente diciendo: no me digas que crees que vas a ser como tus padres. Tus padres, ¿sabes? Se criaron en una generación totalmente diferente. Iban a la iglesia porque no había otra cosa que hacer. Por eso es que tus padres iban a la iglesia, no tenían Netflix, no tenían Facebook, no tenían Instagram, ni tantas otras actividades que existen hoy. Ir a la iglesia para ellos era prácticamente su entretenimiento. Esta es una época muy diferente, jovencito, una sociedad totalmente diferente, y espero que no seas como uno de ellos, hombre. Así que, pues sí, de todos modos, lo que Dios dice es bueno, pero también tomate algunos placeres, ¿verdad? Mi querido, de esa manera Satanás muchas veces viene sutilmente a confundirnos, a enseñarnos cosas que de pronto vienen y nos afectan en nuestra vida. Y no solamente estoy hablando meramente de la vida espiritual, sino en otros aspectos de la vida moral, la vida social, la vida laboral. Porque Satanás dice que el ladrón no vino sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Ese es su trabajo. Mi querido, toda vez que entremos en conversación con el diablo, nos encaminamos al fracaso. Vamos a una destrucción total. Y Satanás apela siempre a nuestra carne. Él va justamente en lo que sabe muy bien, en lo que nosotros no vamos a resistir tan fácilmente. Cuanto más le escuchemos, tanto menos clara es la voz de Dios en nuestros corazones. Los gritos de Satanás fácilmente ensordecen nuestros oídos, de modo que no podemos escuchar la voz suave y la voz apacible del Señor.
Eso es lo que hace el enemigo. Hace prácticamente que nuestros oídos se ensordezcan. ¿Y de ahí qué pasa? Bueno, pasamos a pensar cosas ilógicas, a buscar explicación para todo, a tolerar actitudes, a justificar pecados y acciones que sabemos que están mal. Mi querido, cuando hacemos oídos sordos y dejamos de escuchar a Dios, otras voces nos resultan seductoras. Otras voces se adueñan de ese sitio de honor que Dios tiene en nuestras vidas. Dicen, bueno, los científicos, los que estudian la anatomía humana, de que es el oído que le da equilibrio al cuerpo. Porque si nosotros tuviéramos los tímpanos, aparte de no escuchar, fácilmente nosotros tambalearíamos. Por eso es que los boxeadores, cuando reciben un puñetazo en la sien, tienden a perder el equilibrio y fácilmente se desbocan y caen. Y cuando se trata de escuchar a Dios, mi querido, tiene también mucha relación, porque tales como escuchamos a Dios, así también van a ser nuestras actitudes. Por eso, escuchemos a Dios siempre. En tercer lugar, mi querido, cuando dejamos de escuchar a Dios, expresamos orgullo e independencia de Él. ¿Sabe? En la independencia, es decir, o la base de todo pecado, está en la independencia. La base de todo pecado está en eso de que no quiero nada con Dios, está en aislarme, en separarme de lo que Dios dice. Ahí justamente está el pecado. ¿Y sabe qué le dice Satanás a Eva? En el verso 5, o sea, Génesis 3:5. Porque sabe Dios que el día que comáis de él, oigan, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, lo que Satanás no le dijo a Eva fue: Eva, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal, pero estoy aquí para decirte que vas a lamentar el día en que conociste la verdad acerca del mal. Eso no lo dijo. Por eso Satanás usa medias. Bueno, no existen ni medias verdades ni medias mentiras. Realmente mentira es mentira, engaño es engaño, pero él fluctuó, él mezcló realmente lo que Dios había dicho. Y no le dijo todo, le dijo una parte nada más. Mi querido, cada vez que decidimos desobedecer la verdad revelada por Dios, elegimos actuar de manera independiente de Él, lo cual es una expresión total de nuestro orgullo. Le decimos a Dios que nosotros podemos arreglárnosla. Declaramos ante un Dios omnisciente que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, que estamos haciendo la mejor decisión y no nos damos cuenta de que nos estamos hundiendo. Imagínese, ¿quién le va a enseñar a Dios? ¿Usted? ¿Yo? Claro que no. Dios siempre tiene la razón. A veces nuestro comportamiento delante de Dios es como un niño de 5 años que le dicta el menú a su mamá porque sabe lo que es más nutritivo. Ahora dígame si un niño de 5 años sabe qué es lo nutritivo y qué no. Para un niño lo mejor sería de que en el desayuno, en el almuerzo y la cena sea solamente golosina. Porque eso es lo que quieren. Caramelos, dulces, galletillas, Tortrix y todo lo demás. Póngale un caldito de hierbas o algo más nutritivo, verduras, legumbres y todo lo demás. Él lo va a rechazar. Seguramente que lo va a rechazar, mi querido. Un niño de 5 años no le enseña a su mamá qué es lo más nutritivo. Ahora bien, imagínese usted, a veces es nuestro comportamiento así delante de Dios. Pero yo quiero decirle, nunca sabremos o nunca podremos saber más que Dios. Él sabe realmente qué es lo que nos conviene y qué nos conviene, y Él nos lo comunica. Así como Satanás con malicia condujo a Eva a expresar su orgullo, así también, mi querido, Satanás arrastra a mucha gente joven hacia el pecado. Los lleva, y a veces los lleva a través de las voces de alguien más.
A veces entre jóvenes, entre persona y persona, o entre los mismos amigos. Los amigos les dicen: pues nunca lo sabrás si no pruebas, así que entrale, viejo, no tenés nada que perder. ¿Cómo no? Todos lo hacen, entrale. Mi querido, ¿no estamos todos de acuerdo en que hemos aprendido algunas cosas en la vida que ahora desearíamos nunca haber conocido? ¿Desearíamos nunca haber hecho? Hemos sufrido cosas que desearíamos no haber experimentado nunca. Y muchos salieron de ello, otros se quedaron atrapados. Muchos quedaron sumidos en la drogadicción, en la lujuria. Muchos quedaron atrapados prácticamente en las garras de la depresión. Mi querido amigo, mi querido joven, ¿cómo quisiera que pudiera usted comprender que cuando hacemos o ponemos oídos sordos delante de Dios, eso mismo conlleva sus consecuencias? Hay puertas que uno nunca quiso abrir. La puerta de la soledad, del menosprecio, la puerta de la depresión, la de la infidelidad, del alcoholismo. Esas puertas, ¿sabe una cosa? Siempre van a estar allí. Van a estar dispuestas para que usted vaya y las toque, para que usted pueda entrar. Pero ¿sabe una cosa? Si usted nunca quiere entrar por ellas, debe destruir las llaves. Debe de pronto cortar amistades que lo llevan a un camino de perdición. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto de que Satanás no habla audiblemente, pero a veces usa medios, ¿para qué? Para poder arrastrar la vida de el alma de los hombres. Porque hay caminos que al hombre parece derechos, pero su fin es camino de muerte. Y la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Y Dios quiere evitarnos todos esos dolores de cabeza, todas esas traiciones, esas negruras, pero para ello hay que escuchar a Dios. Porque cuando no escuchamos a Dios, oímos otras voces cuya apelación es la de la independencia, es la del orgullo, y cuyo sistema de valores es la oposición del Dios que tenemos. El sistema de valores de este mundo es mucho más bajo que los valores que Dios nos enseña a través de su palabra. En cuarto lugar, mi querido, cuando dejamos de escuchar a Dios, tomamos decisiones que apelan a la carne y no al espíritu. Y a veces satisfacemos los deseos de la carne. Y Jesús mismo lo dijo. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, que dice la palabra, es débil. Mi querido hermano, Satanás nunca nos aplaudirá en nuestra relación con nuestra hambre y sed de Dios. Nunca. Más bien, él, se sentirá seguramente satisfecho con esa sonrisa demoníaca que le caracteriza. Realmente se va a sentir bien al nosotros alejarnos del Señor, perdernos. Porque finalmente eso es lo que él siempre ha querido. Por eso desbancó, por eso destruyó la felicidad de Adán y Eva en el huerto del Edén. Luego nacieron sus hijos Caín y Abel. ¿Qué pasó? Caín le quitó la vida a su hermano Abel. ¿Sabe, mi querido? Satanás no apela a nosotros debido a nuestro deseo de ser obedientes a Dios. Nunca. Ni a nuestro deseo de entender el significado de la oración que fortalece. Él detesta esas prácticas. Él va en contra de esos hábitos buenos que nos acercan a la voluntad del Señor. Entonces, ¿a qué apela Satanás? ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿A qué apeló en el caso de Eva? Verso 6, Génesis 3:6 lo explica y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás recurrió al deseo de Eva de tener sabiduría para lograr que comiese del fruto del árbol. Entró por ese lado.
Entró justamente por ese lado. Por otra parte, mi querido hermano, a Dios le interesa hablar a nuestros espíritus. A Dios le interesa hablar a nuestros corazones, a nuestras almas. Le interesa lo que es mejor para nosotros, lo mejor para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestro trabajo. A Dios le interesa realmente, porque dice la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo ahí en San Juan 10:10, la segunda parte del verso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿sabe una cosa? Aun cuando somos salvos y poseedores de la naturaleza nueva, el principio del pecado mora en nosotros, mi querido. Nosotros no podemos decir de que estamos libres de esto. Realmente, el principio del pecado, la ley del pecado mora en nosotros. Pero ya no tenemos que ceder ante el pecado, mi querido. Lo hablamos el domingo pasado. Y hablamos acerca de que debemos elegir al amo adecuado para poder evitar el pecado. No tenemos que dejarnos dominar por él, a menos que decidamos lo contrario, por supuesto. A menos que no querramos nada con el Señor. Ya somos prácticamente vencedores, dice la palabra. Nosotros hemos vencido al pecado, a menos que cedamos, como le digo, ante él. Hay un poder que obra en nuestro interior y es más poder, es más grande que el poder del pecado, es más grande que el poder de Satanás, es más grande que el poder del mundo. Y ese es el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Él nos ha empoderado. Les decía la semana pasada de que nadie realmente está programado para pecar. Nadie en su sano juicio se levanta en la mañana, se despierta en la mañana y dice: ay, Señor, perdóname porque este día voy a pecar ante tal situación. Realmente nadie. Todos nos levantamos victoriosos, nos levantamos valientes, esforzados. ¿Por qué razón? Porque tenemos esa bendición y ese recurso del Señor. Pero ¿sabe cuándo entonces comenzamos a pecar? Cuando dejamos de escuchar a Dios. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, escuchamos aquello que apela a la carne, de modo que somos engañados. La carne viene y nos seduce, nos presenta la carnada justamente allí. Bueno, no hay pecado en la carnada, como dijo alguien, el pecado está en la mordida. Y usted debe tener cuidado. Nuestro nombre, por supuesto que está escrito en el libro de la vida del Cordero, pero si no escuchamos a Dios, el mismo Satanás que atrae al incrédulo se valdrá de iguales métodos para atraernos a nosotros y hacernos caer. Es por ello, mi querido, es por ello que debemos ser un pueblo de Dios cuyos oídos se inclinan a escucharlo. El mundo habla un lenguaje diferente al de Dios. El mundo habla a sus conveniencias. El mundo habla de una manera o de una tonada totalmente diferente. Recuerde, la escala de valores del mundo son más bajas. Y como dijo alguien, nosotros somos salmones espirituales nadando en contra de la corriente. El mundo marcha al son de un toque de tambor distinto al que marcha el Señor. El mundo, bueno, quiere que nuestros oídos estén sintonizados con Él, ¿ya? Pero no debe ser así. Nuestros oídos deben ser realmente sintonizados a la voluntad del Señor. Y sabe, mi querido, si somos sinceros, tendremos que admitir que cada vez que dejamos de escuchar a Dios, comenzamos a escuchar y hacer decisiones basadas en cosas que apelan a la carne y no al espíritu. Y por eso nos confundimos y nos alejamos del propósito real que Dios nos ha dado en esta vida. En quinto lugar, mi querido, cuando dejamos de escuchar a Dios, ofrecemos excusas por nuestros errores. Génesis 3, 8 y 9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora, no pensemos por ningún momento que Dios no sabía dónde estaba Adán.
Dios sabía perfectamente la ubicación de Adán. Dios no estaba pidiendo información acerca de dónde estaba él. Dios sabía exactamente dónde estaban Adán y Eva, física, emocional, espiritualmente y mentalmente. Dios lo sabía perfectamente. Cuando Dios dice, ¿dónde estás tú? Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos cuando hicieron una avería en la casa y les decimos a nuestros hijos, hijo, ¿qué hiciste? Ahora, nosotros no le estamos preguntando qué fue lo que hizo o que ignoramos. El punto está en que sorprendidamente nos damos cuenta de esa actitud que no era realmente la correcta. Y eso es lo que Dios hace con Adán. Y luego en el verso 10, Génesis 3:10, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tengamos presente, mi querido hermano, de que Adán nunca antes había sentido miedo. Era una experiencia emocional totalmente nueva para él. Era totalmente diferente. Él era inocente, realmente no había sentido esta sensación de miedo. Se estaba ocultando por temor, así como muchos se ocultan emocionalmente. Así como muchos se ocultan hoy, de pronto dicen una mentira y dicen otra mentira sobre esta mentira, tapan esta mentira para tapar esta otra mentira y al final de cuentas tienen 20 mentiras que tapar y no sabe más hacia qué sitio acudir. Y eso era lo que hacía Adán. Él prácticamente se estaba ocultando del Señor. Y sabe, como le decía, Dios nunca hace preguntas para requerir información. Las hace para recibir una confesión. Por ello interrogó a Adán. Y por eso Dios le dice en el verso 11, Génesis 3:11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Reitero esto, Dios no está pidiendo la información a Adán. Más bien está haciendo de que Adán realmente confiese su pecado. Y su triste respuesta se encuentra en Génesis 3:12. ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué estaba haciendo Adán aquí? Le estaba echando la culpa a otra. Estaba quitándose realmente la culpa. Y como comúnmente se dice, se estaba dando baños de pureza. ¿Para qué? Para salir él bien librado y echarle la culpa a Eva. Y escuchemos el versículo siguiente, Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. ¿Sabe, mi querido hermano? Eso es lo que hacemos nosotros en la actualidad. Nosotros repetimos los patrones que Adán y Eva usaron en ese entonces. Dios nos habla, Dios nos comunica y sabemos con claridad lo que nos está diciendo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de buscar una explicación para nuestros actos de desobediencia, pero Él no escucha ninguna excusa, mi querido. Delante de Dios, el que se excusa, se acusa. Así de simple y sencillo. Cuando habla y nosotros hacemos oídos sordos, nuestras excusas no resultan aceptables delante del Señor. No podemos culpar a otros. Adán culpó a su mujer y Dios había hablado en forma muy clara y concisa a Adán, quien le pasó el mensaje a Eva. Eva fue receptora de lo que Adán le dijo a Dios. Así que ella no podía realmente excusarse también, aunque realmente lo hizo. Y ella usa otra excusa grande, buscando realmente a alguien a quien echarle la culpa, tratando de justificarse ella, tratando de darse baños de pureza, tratar de salir limpia y echarle el muerto a alguien más. ¿Y qué dice? El verso 16 y 17. Y luego dice de la siguiente manera. Bueno, la instrucción allí en el verso 16 y 17 era puntual. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto lo sabía Eva a través de su esposo Adán. Pero saben, Eva no hizo caso.
Dado que Dios conoce nuestro futuro, mi querido, nuestra personalidad y nuestra capacidad para escuchar, nunca nos va a decir más de lo que podamos recibir por el momento. Dios sabía que Eva había asimilado esta palabra, pero ¿sabe una cosa? Ella prácticamente echó de menos la palabra del Señor. En muchas ocasiones, mi querido, me he acercado al Señor, ¿sabe?, para tratar de rogar y regatear por algunas de mis incapacidades. He tratado de explicar racionalmente mi comportamiento. A veces yo trato de transferir la culpa de muchas cosas que yo he vivido, yo he pasado. A veces quiero transferirle la culpa a mis padres o incluso al pasado. Luego Dios me muestra que no puedo culpar a nadie acerca de ninguna circunstancia por mis pecados o por mis penas. Nada tiene que ver lo que haya pasado en el pasado, mi querido. Nosotros debemos realmente aceptar nuestras culpas. Ese es el punto. Yo soy responsable de mis reacciones y usted es responsable de las suyas. Ese es el asunto que nos muestra esta palabra tocante al caso de Eva. Su actitud, su reacción, echarle la culpa a alguien más. En sexto lugar, mi querido, cuando no escuchamos a Dios, hemos de sufrir las consecuencias. Las consecuencias están justamente allí a la vista. Cuando Dios terminó de hablar con Adán y Eva, ¿saben una cosa? Él comenzó a enumerar las consecuencias que tanto Satanás como ella habían de padecer. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Génesis 3, 14 y 15. En primer lugar, acusa a Satanás en estos términos. Escúchelo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por cierto, mi querido, Satanás hirió a Cristo a causa del pecado. Le dio una mordida en el calcañar, pero Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, fue el vencedor. ¿Por qué? Porque le dio la herida mortal en la cabeza y prácticamente Satanás cayó derrotado. Y sabe, luego en el verso 16 al 19, Dios enumeró los penosos resultados de la rebelión de Adán y Eva. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrió Adán y Eva? Escuche esto. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a Adán le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Más adelante, mi querido, en el verso 23 y 24 dice la palabra que Dios tuvo que echar a Adán y a Eva del huerto. Y puso prácticamente una cubierta, una protección en el acceso hacia el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva dejaron de escuchar a Dios, mi querido, y en cambio escucharon otra voz, lo perdieron todo. La echaron a perder, la regaron. Sufrieron las consecuencias, y desde ese entonces comenzó el sufrimiento. Todo sufrimiento actual, todo dolor actual puede retrotraerse al pecado en el huerto. Todo sufrimiento que hoy tenemos, mi querido, va justamente hacia allá. La cuestión más seria en el día de hoy, mi querido, a la que deberíamos dedicarnos tanto usted como yo, es entonces a escuchar y obedecer la voz de Dios. Dos cosas: escuchar y obedecer. No oídos sordos, no oídos que opaquen la voz del Señor y que eso mismo nos traiga realmente dolor.
nos traiga consecuencias trágicas. Como pastor, ¿sabe una cosa? Yo quiero decirle, como pastor he visto bastante sufrimiento debido a que la gente se niega a obedecer el consejo de Dios. Muchos han sufrido. ¿Cuántas veces he escuchado a un padre embargado de dolor que había aconsejado a su hija, diciéndole: cariño, no lo hagas, no lo hagas. No salgas con ese individuo, con esa persona. Hay algo en él que me dice que deberías evitarlo. No tiene buenas intenciones. Y la nena, como comúnmente se conoce, no hizo caso a la voz de sus padres. Hizo caso omiso a la voz de Dios hablándole por medio de su padre. ¿Y en qué terminó la vida? Terminó prácticamente devastada, prácticamente arruinó su vida, arruinó su futuro. ¿Por qué razón? Por no escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas adolescentes han escuchado voces engañosas del mal y ahora tienen que vivir con toneladas de culpa que solo Dios puede quitar? Y claro que sí, Dios las puede quitar, pero pudo haberse evitado. He conocido a hombres que han confesado y dicen: si solo hubiese escuchado a mi mujer, pastor. Ella me dijo que era un mal negocio, pero pensaba que no sabía nada de finanzas, ni de dinero, ni de negocios, ni de nada. Me rogó que siguiera, prácticamente que desistiera. Me rogó que no siguiera adelante. Yo me negué a escucharlo y, ¿sabe, pastor? Lo perdí todo. ¿Por qué razón? Por no escuchar la voz de Dios a través de un consejo sabio. Es que, mi querido, no hay forma de hacer oídos sordos a la voz de Dios sin sufrir las consecuencias. Hace años, una joven se me acercó después del culto y me dijo: pastor, entiendo muy bien lo que usted predicó. Cuando me casé con mi esposo sabía que era alcohólico y que no era cristiano, que no debía hacerlo. Sabía que eso Dios realmente no estaba de acuerdo. Dios no quería que hiciera eso. Pero mire ahora, mi matrimonio está en quiebra. Está perdido, ido para siempre. Mas ahora Dios está juntando cada pedacito de mi corazón y estoy tratando de salir hacia adelante. Mi querido hermano, mi querido amigo, antes de prepararse para hacer algo, antes de actuar, si usted siente un pequeño tironeo, un pequeño cosquilleo en su corazón, si usted siente un jaloncito en lo profundo de su ser, una leve sospecha, una voz apacible y quedita en su corazón, piense 2 veces antes de actuar. Piense 2 veces, porque Dios podrá o podría estar diciéndole: no lo hagas. Evita hacer eso. Piense con el discernimiento, mi querido. Piense con el discernimiento y no solo con el sentimiento. Piense 5 o 10 segundos antes de hacer algo y mida las consecuencias. Piense, mi querido, con la mente, no solo con el corazón. Piense con las neuronas, no solo con las hormonas. Piense claramente, no la riegue. Usted puede evitar muchas cosas. Tenga la sensatez de detenerse y de buscar el rostro del Señor y decir: Señor, ¿podrías decirme una vez más cuál es tu voluntad en este asunto? En esta decisión que yo debo tomar. Dios le dirá la verdad, mi querido, y lo librará de muchas penas. Quizá a muchos Dios les está indicando algo a través de este mensaje y usted debe realmente tomar en cuenta lo que Dios dice. Porque en séptimo lugar, cuando dejamos de escuchar a Dios, otras personas alrededor de nosotros sufren. No puedo pecar solo, mi querido. Yo arrastro a muchos conmigo. Cuando el marido deja de escuchar a Dios, su mujer sufre. Cuando la mujer deja de escuchar a Dios, el marido sufre. Cuando los hijos dejan de escuchar a Dios, los padres sufren. ¿Cuántos padres han sido marcados por el dolor? ¿Cuántos padres, cuántas madres han sido realmente propiciadas por un golpe duro en la vida?
Y usted sabe, mi querida madrecita, que por más que se pinte, por más que se arregle, por más que use joyas, por más que el rímel sea de lo más fino, por más que la vestimenta sea de marca, pero siempre va a tener un rostro caído. ¿Por qué razón? Porque hubo un hijo que no escuchó la voz de Dios y no es obediente. Y por eso es que hay tantos rostros marcados. Cuando un hombre de negocios deja de escuchar al socio que lleva una vida santa, el negocio sufre las consecuencias. Cuando los líderes de un país dejan de escuchar a Dios, todos los habitantes del país sufren. Por eso las autoridades deben escuchar puntualmente lo que Dios dice, escuchar los mandatos, las instrucciones de Dios. Porque qué triste es que de pronto la gente comience aún hasta decir cosas que no convienen en contra de las autoridades, porque a veces se dejan de llevar por la avaricia, por los intereses ocultos, por el corazón mezquino muchas veces, por otras actitudes que realmente lo alejan del plan y del propósito de Dios. Otros sufren cuando dejamos de escuchar. La desobediencia de Adán y Eva arrojó como resultado el desequilibrio a toda la raza humana. Su pecado en el huerto dio la vuelta al mundo y puso patas arriba al mundo. ¿Por qué razón? Porque hubo un acto de desobediencia, un acto de oídos sordos a lo que Dios decía, y prácticamente las consecuencias están a la vista. Evitemos el octavo punto, mi querido, porque cuando dejamos de escuchar a Dios, perdemos lo mejor de Él. Mi querido, el huerto del Edén era lo mejor para Adán y Eva, pero ¿qué pasó? Lo perdieron todo. ¿Por qué razón? Taparon sus oídos. Escucharon, pero por ahí a medias lo dejaron y tuvieron que sufrir las consecuencias. Mi querido, para terminar este mensaje quiero hacerle una pregunta. Muchas personas están a punto de perder lo mejor que tiene Dios porque han decidido escuchar otra voz, no la voz de Dios. Él ha provisto lo mejor para usted. Si no escucha, bueno, pasará la vida habiendo perdido de vista lo mejor que Dios tiene para usted. Ahora yo le pregunto, ¿está dispuesto usted a sustituir lo que ofrece Satanás por los supremos dones de Dios? ¿Está usted dispuesto a sustituir las bendiciones tan altas de Dios por las cosas tan bajas que el mundo le ofrece? ¿Está usted dispuesto a sustituir o de arriesgar a su familia por 10 o 15 minutos de pasión hormonal? ¿Está usted dispuesto a sustituir la bendición hacia la familia, hacia sus hijos, por tan solamente quedarse en una noche prendido en una mesa llena de botellas, de licor, y que de pronto usted termine derrochando su vida y su familia? ¿Está usted dispuesto a sacrificar lo sagrado por lo común? ¿Está dispuesto usted realmente a hacer eso? Por favor, Dios le dice en esta noche, no lo haga. Si bien es cierto de que nosotros tenemos la posibilidad de hacer el mal o de hacer el bien, ¿sabe una cosa? Todo está al alcance. Pero así como el mal está al alcance, Dios le ha dado a usted el poder y la victoria de buscar a Dios y de tener oídos atentos. Permita que la voz de Dios le hable al corazón, que le simbre a la mente y al corazón. ¿Para qué razón? Para que usted no se confunda en esta vida. Porque cuando escuchamos y obedecemos, lo mejor de Él está a nuestra disposición. Déjese ganar por Dios, por favor. Escuche y obedezca lo que Dios dice. Es lo mejor para su vida. Y yo sé muy bien en esta tarde que usted quiere lo mejor para Él. Muchos quizá tendrán que ir a tomar una decisión. Cambiar algunas prioridades en la vida. Cambiar sus inclinaciones, sus deseos, sus pasiones, y buscar por todas, a partir de hoy, escuchar la voz de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios le llama. Dios le indica qué hacer ante la vida.
Y es su responsabilidad entonces atender al llamado de nuestro Señor. No haga oídos sordos, porque tiene consecuencias, porque nos lleva a resultados desastrosos. Este es el mensaje que Dios le ha dado a usted en esta tarde, y que usted realmente pueda aprender a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial.